Sin un esquema claro de financiamiento, los partidos políticos que emprendieron la campaña anticipada por el poder en México siguen atrapados en la corrupción que representa los millones y millones de pesos gastados en propaganda y movilización. Por un lado, a la oposición no le quedará más que tomar el recurso de empresarios de derecha. En Morena se percibe que, como en 2021, el gobierno de López Obrador y el crimen organizado, junto con sus empresarios afines, pueden ser los principales financiadores para sacar adelante a las corcholatas y, sobre todo, a quien será ungido como candidato presidencial. Después de todo, el Instituto Nacional Electoral, ahora del lado del máximo poder, carece de una estructura suficiente para profundizar en la investigación del origen de los recursos. Nunca lo hizo, y menos ahora que el dispendio está a la vista de todos, en un frenesí maniático por posicionarse en medio de consignas, amenazas y un hartazgo social que es aprovechado por Morena y sus opositores para continuar sembrando el odio entre la población. Así, el narco se rasca las manos para obtener ganancia en río revuelto. Antes de ser brutalmente asesinado, el ex líder de las autodefensas michoacanas, Hipólito Mora, dejó una entrevista donde aseguraba que el gobierno de Morena, tanto el federal como el estatal, no combatían al crimen organizado porque sencillamente necesitaban su dinero para las campañas del próximo 2024. Así como había tomado dinero para 2021, también sería hora que López Obrador estaba por salir y dejar sucesor. El agricultor de La Ruana murió, pero dejó su testimonio de lo que el país se ha convertido. Que mientras las campañas ilegales de las corcholatas y de la oposición avanzan, la violencia de los cárteles siembra territorios enteros. No nada más es Michoacán, también está la explosión de inseguridad en Chiapas, Guanajuato, Zacatecas, Chihuahua, Sonora, Baja California y ahora se unen Sinaloa y Tamaulipas, en donde apenas el pasado 3 de julio, el secretario general de gobierno, Héctor Villegas, fue atacado a balazos por un grupo armado cuando se desplazaba sobre la carretera Reynosa-San Fernando. Todo esto mientras por esa entidad hacía campaña el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien declaró que él viajaba por todo Tamaulipas sin ningún problema, es decir, desestimando la inseguridad que priva en la entidad gobernada por Américo Villarreal. De hecho, el caso de Villarreal, quien apoyó al gobernador Rubén Rocha Moya en la campaña de 2021 en Sinaloa, es emblemático al revestir presuntos nexos con el narco a través de un sospechoso financiamiento detectado por el gobierno de los Estados Unidos. Supuestos documentos filtrados tanto de la embajada estadounidense como de la DEA dan cuenta del rastro de cuentas bancarias y transferencias antes de las elecciones de 2021, en que Américo Villarreal era el delegado del Comité Ejecutivo Nacional de Morena en Sinaloa. El gran financiador sería Sergio Carmona Angulo, el rey del huachicol, asesinado en Monterrey meses antes de que Américo asumiera la candidatura por Morena a la gubernatura de Tamaulipas. Aunque no se han levantado investigaciones ni se prevé que se vayan a realizar, informes filtrados involucran una red de financiamiento ilegal entre Carmona y un hijo de Américo Villarreal, de nombre Santiago, quien a su vez habría enviado dinero a un hijo de Rubén Rocha. Sin embargo, todas estas comunicaciones nunca han sido confirmadas y por el contrario, han sido sepultadas poco a poco, bajo el manto de la propaganda mediática. En septiembre de 2022, apenas Villarreal había ganado la elección tamaulipeca, se difundió una foto de él con Gerardo Teodoro Vázquez Barrera, en un restaurante de Coyoacán, en Ciudad de México, en donde también aparece el senador de Morena, José Narro Céspedes, a quien meses atrás le habían desaparecido a 2 escoltas provenientes de la Secretaría de Marina. Toda esta trama de intriga, financiamiento oscuro e impunidad se repite de alguna u otra forma en cada entidad, se replica en el plano nacional, y no se limita a un solo partido. El poder corruptor del dinero para las campañas circula, y es casi imposible de detectar. Los 6 aspirantes a la candidatura presidencial se pasean por todo el país en mítines, con la cargada oficial a su favor, unos con más recursos visibles que otros, pero gastándose el dinero del pueblo, al final de cuentas. En medios nacionales como Reforma y Latinos se ha denunciado el sinnúmero de espectaculares que plagan Ciudad de México, Estado de México y otras entidades del país, anunciando propaganda disfrazada de portadas de revistas inexistentes. Según estos informes, es el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, el que está a la cabeza con más de 300 espectaculares, cuyo costo unitario ronda los 30,000 pesos mensuales. Para realizar esta campaña, Morena le dio a cada uno de los aspirantes 5 millones de pesos, pero fue López Hernández el que rechazó el dinero, arguyendo que tenía ahorros. También es el que ha realizado visiblemente más mítines con acarreos de cientos de personas a bordo de camiones, sin que se explique la movilización, el obsequio de playeras, gorras y pancartas apoyando al tabasqueño. Claudia Sheinbaum es la segunda que aparece con más bardas y espectaculares.
anuncios pagados en redes sociales y medios de difusión. Ella también se ha caracterizado por hacer mítines en los estados. Marcelo Ebrard es el tercero con más espectaculares, pero argumentó que es la editorial donde publicó su libro quien le ha hecho publicidad, no él de manera personal. También está el caso de Ricardo Monreal, que lleva gastado casi $1 millón en campaña. Y qué decir de Gerardo Fernández Noroña, que también está por el estilo. Tanto el empresarial como el del crimen organizado, las campañas del 2023-2024 están rodeadas por estos dos poderes fácticos, que buscan congraciarse con el poder para permanecer en el negocio. Adán Augusto, en su paso por Sinaloa, se reunió con connotados empresarios en un restaurante de lujo. Ahí estuvo presente Jesús Vizcarra, dueño de Su Carne, una de las empresas más destacadas a nivel internacional. También estuvo el coyote semillero Joel Valenzuela, el empresario atunero Leo Vigildo Carranza, entre otros. Es decir, para la cena, el hermano del presidente optó por acudir con lo más selecto de los ricos de Sinaloa, quienes además siempre han estado más cerca del PRI, ahora en ruinas. Contar el dinero que fluye desde el crimen organizado a las campañas es difícil, por su manejo en efectivo o por interpósitas personas. Hasta ahora, han sido en juicios en Estados Unidos donde la sombra del financiamiento ilegal ha surgido. Por ejemplo, en el juicio contra Genaro García Luna, se habló de diversos financiamientos por parte del cártel de Sinaloa, a campañas tanto de aliados de López Obrador en la época de Felipe Calderón como del PRI, pero no hubo documentos más allá de dichos. También se dijo que el Chapo Guzmán invirtió millones en la campaña de Peña Nieto, sin que se comprobara documentalmente. En 2018, el exconsejero del INE, Luis Carlos Ugalde, presentó un análisis sobre el financiamiento ilegal de las campañas en México. Destacó que en municipios mexicanos en los que el crimen organizado no tiene presencia, el gasto ilegal registrado en las campañas políticas proviene en un 70% del desvío de recursos públicos y 30% de fondos privados. En cambio, es diferente en aquellos municipios donde controla el narco, donde prácticamente los líderes ponen alcaldes, diputados y hasta gobernadores. Lo único cierto es que en Sinaloa la elección de 2021 se vio la sombra del narco apoyando a Morena, al ser levantado decenas de operadores del PRI el día de la elección. Sobre esto, todo quedó cubierto bajo un manto de silencio.